Sean muy bienvenidos a esta sesión, segunda sesión que vamos a abordar las penicilinas más utilizadas dentro del mundo de la odontología. En su primera parte, si ustedes recuerdan, lo que tocamos fue lo más utilizado desde las familias de las penicilinas utilizadas como la bencilpenicilina, los aminoglucósidos, penicilina B, dicloxacilina, la amoxicilina. Y entonces, la terapéutica no solamente se queda allí, entre más fuimos adentrándonos en el mundo de la ciencia referente al conocimiento de las bacterias y cómo se manifiestan en diferentes patologías, esto obligó a seguir la investigación y seguir generando antibióticos de primera línea que sean específicos. Ustedes van a ver en esta segunda parte una nueva listado muy básico también de algunos antibióticos de los más utilizados dentro del mundo odontológico que tendrán, y ustedes van a empezar a comparar y decir, bueno, pues si es para defectos muy similares en relación a las primeras listados de antibióticos o penicilinas, ¿cuáles las diferencias? Bueno, las diferencias descansan en las preferencias desde las bacterias, algunos van encaminadas más a gram positivas que a gram negativas, otras son de más amplio espectro que con relación a otros del listado, otros pudieran ser su diferencia en la presentación, si son más liposolubles o menos liposolubles, y otro también tiene un factor que ustedes van a ver que es muy importante, es el factor económico, que algunas pueden tener esas diferencias. Así que en esta segunda parte seguimos explorando estos medicamentos y empezaremos con las cefalosporinas. Las cefalosporinas es otra familia, son compuestos también semisintéticos, parecidos a las penicilinas, aunque, dice aquí, tiene una ligera diferencia, son menos sensibles a la acción de las beta-lactamasas. Entonces, tomando esto en relación, se administran por vía oral las cefalosporinas y también por vía parenteral, alcanzan ampliamente todos los tejidos, son excretadas por los riñones, pero aquí empezamos a ver otra diferencia con relación a lo que estamos comparando, penicilinas versus cefalosporinas. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, son semisintéticas, es una diferencia, son menos sensibles a la beta-lactamasa, son nefrotóxicas en dosis alta y por un tiempo prolongado, por eso no puedes prolongar mucho, tienes que ser muy efectivo cuando prescribes las cefalosporinas y fíjense, en este caso, aquí en la parte inferior estamos viendo el safamandol puede ocasionar incluso hasta hemorragias debido a su efecto de antivitamina K, que tiene que ver con los valores plaquetarios, los trombos naturales que se hacen para poder parar un sangrado, y entonces ahí afecta, y algo muy importante, son mucho más caras en terreno económico que las penicilinas normales. Por lo tanto, las cefalosporinas se fueron descubriendo en fases. Es muy interesante cómo fueron surgiendo estas familias antibióticas. Pero veamos algunas generalidades y ahorita les enseñaré cómo esas fases de diferentes investigaciones fueron surgiendo diferentes generaciones de cefalosporinas y sobre todo aquí van causado no solamente darles un vistazo general de posibilidades que tenemos dentro del mundo de la farmacia, sino cómo cada una de esas generaciones pudiera tener aplicación odontológica y en qué padecimientos o en qué infecciones es más recomendado las de cefalosporinas. Aquí dice que las cefalosporinas, sus características generales son vidas medias cortas.
excepto la ceftriaxona. Se ve excretan vía renal, como ya lo dijimos, y algunas por secreción biliar. Las características generales son menos sensibles, pero son más resistentes a la beta-lactamasas que las penicilinas. Tienen una muy buena penetración en los ojos y en algunas órganos como la próstata, y mala penetración en el líquido cefalorraquídeo, incluso con meninges inflamadas. En este punto podemos entonces visualizar que tenemos un antibiótico que tiene preferencias para ciertas áreas. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de ser muy selectivos para decir, bueno, cuál es la preferencia que yo busco en cuanto a mis pacientes. Y entonces, solamente como un vistazo que le queremos dar a la diversidad de los beta-lactámicos o a los antibióticos beta-lactámicos que comparten un mismo anillo, como ustedes lo están viendo, y las diferentes anillos o subelementos que se van anexando, es lo que le da la diferencia. Y aquí podemos ver el uso de las cefalosporinas. Así que el mecanismo de acción, repito, son igual que las penicilinas, son bactericidas, es decir, por eso son muy potentes, llegan a ser incluso tóxicas porque su objetivo es matar a las bacterias. En el caso del riesgo del embarazo es AB, es decir, que tienen cierta toxicidad. Y en poco la historia podemos mencionar que fueron aisladas allá por 1948 de otro hongo llamado Cephalosporium acremoniaum por un científico, Brotzu, y de allí surgió toda una red de opciones antibióticas para los clínicos como nosotros. Aquí les quiero enseñar, no que nos vayamos a aprender todas estas familias, pero sí quiero que vean cómo en el desarrollo de la historia, las cefalosporinas se fueron desarrollando familias a partir de ese hongo, se fueron desarrollando y se fue dividiendo por generaciones. Primera generación, por vía oral y por vía parenteral. Segunda, tercera generación, cuarta generación, y ahorita ya se están manejando hasta una quinta generación de cefalosporinas. Quiere decir que si se desarrollaron tantos medicamentos, tanta investigación hay detrás de los laboratorios farmacéuticos para ir desarrollando todas estas opciones, significa que es una muy buena opción las cefalosporinas. Y nosotros como odontólogos debemos de conocerlas. Y aunque muchos de nuestros pacientes tal vez no estén en posibilidades de, en contrario a una penicilina normal, y nosotros les presentamos una receta con una cefalosporina, tal vez no se la va a poder, muchos de ellos no van a poderla pagar, pero otros tantos sí. Y estamos descansando sobre el principio de que no debes de recetar lo mismo, y sobre todo antibióticos, a la misma persona o al mismo grupo de pacientes. Una, porque significa que no estás muy seguro de los medicamentos, que necesitas también experimentar tú mismo las posibilidades de estos antibióticos, y sobre todo que la resistencia bacteriana a la que le estamos sacando tanto la vuelta no se haga presente en nuestros pacientes. Por eso tenemos que estar intercalando. Y aquí está todas estas generaciones. Vamos a irnos de generación en generación y sacar las que tienen más relevancia para el mundo odontológico. Y al final haremos un resumen en cuanto a las cefalosporinas. Aquí yo lo que quiero mencionarles en esta gráfica, aparte, aquí están las generaciones y esta quinta que yo les estaba mencionando. Quiero que vean ustedes la acción hacia los
estafilococos gram positivos, gram negativos, gram negativos, gram positivos, gram positivos, gram negativos. Y aquí ya se le anexó en la tercera generación a los anaerobios, que tanto nos interesan en el mundo odontológico, porque muchas de nuestras bacterias y nuestras infecciones también están por estas bacterias facultativas anaerobias. Es decir, se fueron ampliando las posibilidades conforme fue pasando el tiempo, y fíjense que en la cuarta generación, gram negativos, beta lactamasas positivas, se anexó las pseudomonas multiresistentes, y entonces cada vez fue un poco más complejo estas posibilidades, y obviamente las bacterias, ustedes pueden verlas, también estas bacterias fueron cambiando a bacterias que son más recurrentes, más resistentes a los antibióticos que vimos en la sesión anterior, como fueron las penicilina, penicilina B o las ampicilinas. Es decir, al estar más sofisticado la infección con más bacterias presentes, pues uno tiene que subirle al nivel, y las cefalosporinas siguen siendo una mejor opción. Entonces, esta gráfica tiene esa intención de que veamos cómo la complejidad de cada una de estas generaciones va en aumento, que las bacterias a las cuales va dirigida también van diversificándose para llegar a esta ya quinta generación. Así que cabe mencionar que la primera generación, la unión a las proteínas era poca, la distribución de los tejidos corporales, excepto el cerebral, incluso con inflamación. La segunda generación, alta unión a la proteína, es decir, ya se elaboró para que se fijara y que tuviera una mejor acción, y mejor distribución en el fluido pleural, el sinovial, el bronquial y el líquido cefalorraquídeo en esta segunda generación. En la tercera generación, una alta unión a proteínas, esto fue aumentando su efectividad, y ampliamente se distribuye en todos los tejidos, incluso penetrando la barrera hematoencefálica. La cuarta generación, la unión proteínas disminuyó muchísimo, pero pasa la barrera hematoencefálica cuando hay inflamación. No significa que bajó la efectividad, sino que lo que queremos lograr en cada una de las generaciones es efectos diferentes. Ahora, como odontólogos, resumamos. Vamos a irnos de primera, segunda, tercera y generación. La primera generación nos debe interesar mucho como odontólogos, y voy a poner algunos antecedentes o algunas generalidades. Esta primera generación fueron las primeras en ser sintetizadas. El espectro de acción, como más o menos ya se lo imaginaron y vimos en la gráfica anterior, tenía que ver con cocos y bacilos gram positivos. Básicamente va encausada allí, por eso es muy similar a las penicilinas, y una actividad moderada contra bacilos gram negativos, Proteus, Escherichia coli, Klebsiella, sin actividad contra estafilococos, enterococos, neumococos y resistentes a las penicilinas. Muy bien. El uso clínico de cefalosporinas de la primera generación nos debe de interesar, porque aunque las cefalosporinas de primera generación son de amplio espectro, es decir, para cocos gram positivos como negativos, y son relativamente atóxicas, es decir, no producen toxicidad extrema, rara vez constituyen el fármaco de primera elección. No son la primera elección en las condiciones que estamos estudiando, de que vamos a irnos entrenando. ¿Por qué? Y ahí vamos a dar la explicación. Las indicaciones para los fármacos orales es el tratamiento de infecciones urinarias. Recuerden, cuando es amplio espectro, va desde la parte más baja del cuerpo hasta la más alta, que es la cabeza. Entonces, pero aquí también nos interesa porque tiene una opción va dirigida hacia los abscesos en tejidos blandos, y que muchas de nuestras infecciones orales pues están dirigidas, ustedes saben, es un foco, un flemón o un absceso.
causadas por estafilococos, estreptococos. No es confiable en infecciones sistémicas graves y vamos a mencionar una de estas cefalosporinas, la cefalotina, penetra bien en casi todos los tejidos y se usa como profilaxis quirúrgica antibiótica. Entonces, ¿por qué no nuestra primera elección? Vamos a entenderlo, pero no las estamos descartando. De hecho, de la primera generación, esta, apréndansela muy bien, la cefalexina, que es por vía oral, es una de las cefalosporinas más utilizadas en odontología. Entonces, ¿por qué se utiliza? Porque muchas veces la persona pudiera tener complicaciones con las amoxicilinas y entonces como una opción, yo espero que a este punto del curso ya estén viendo, bueno, si mi paciente es alérgico a la penicilina, ¿qué opciones me está presentando el curso? Y que tengan así, opción 1, opción 2, opción 3. Entonces, aquí te estoy diciendo que la cefalexina es una alternativa de la amoxicilina. Si no puedo recetar por alguna situación la amoxicilina, le recetaré cefalexina como una de las opciones. No es la única las cefalosporinas, estamos viendo que hay otras más que se van anexando como nuestras opciones. ¿Cómo se da la cefalexina? 500 miligramos a 1 gramo cada 12 horas por 7 hasta 14 días. El Keflex es una tableta, que esta es la marca comercial de la casa farmacéutica Lilly. Es muy conocida a nivel mundial y yo les voy a poner un ejemplo hablando brevemente de este Keflex. Imagínense, muchachos, que viene un paciente que tiene la necesidad de un antibiótico. ¿Por qué? Porque tiene un absceso periapical. Es decir, lo tenemos que atacar con antibióticos. Y entonces tengo dos opciones, o es amoxicilina con ácido clavulánico, si lo quiero hacer un poco más efectiva, o es esta cefalexina. ¿Cuál es la diferencia si más o menos tienen la misma acción? Les voy a poner un por qué no es la primera opción para todos nuestros pacientes. Por ejemplo, ahorita, al día de hoy, el Keflex que están viendo ahí en pantalla, de 500 miligramos, una caja con 20 tabletas, tiene un costo en pesos mexicanos de 440 en farmacias del ahorro, es decir, en oferta, 440. Si vamos a la amoxicilina, la caja tiene un precio de 42 pesos en la misma farmacia. Imagínense, es decir, 10 veces más la diferencia de precio entre las cefalosporinas y las amoxicilinas. Por eso, si tu paciente tiene las posibilidades de comprarlo y tiene las posibilidades de poder tener esta línea, esta ruta clínica, adelante. Pero por eso no es para todos los pacientes. Esta es una de las opciones, esta es una de las razones, no solamente la económica, pero es para mucha gente sí implicará un reto comprar un Keflex versus una amoxicilina. Otro que usamos mucho es el cefadroxilo. También se da por vía oral. Tiene una muy buena penetración en los tejidos, incluso los del alveolo dental, y ejerce una acción más sostenida en el sitio de la infección. Y a mí lo que me gusta de las cefalosporinas es la frecuencia. Es muy difícil olvidarte de tomarla, porque es una cada 12 horas, 2 al día. Y es más fácil que si tú le das 4 veces al día, y a veces los pacientes pueden perder la secuencia. En este caso, pues está mucho más fácil, 2 veces al día, y la semivida, esto es importante, dura 1 hora allí, pero es suficiente para hacer su efecto. Es muy similar a la cefalexina, a menudo se eligen las infecciones dentales, es una buena opción. Igual les puedo decir, eh, en la dosis, 500 miligramos a 1 gramo cada 12 horas. ¿Por cuántos días? Pues puede llegar una semana y a veces hasta 2 semanas, dependiendo del caso. Pero traten siempre de irse
a estudiar todos los efectos clínicos, la reincidencia infecciosa del paciente, la severidad, si hay comorbilidad, es decir, si el paciente está comprometido, si es diabético, es decir, todas estas opciones se juntan en su cabeza, haces una ficha clínica y haces las decisiones, pero este sigue siendo opciones. Estamos hablando de la primera generación de cefalosporinas. Apunten sus nombres en los apuntes, es cefalexina, que es de la que más se utiliza, y cefadroxilo por vía oral. Ahora, vamos a la segunda generación de cefalosporinas. El espectro de acción, eh, aquí cambió un poquito. Primero era, la primera generación es cocos gram positivos, y luego también un poquito menor iba hacia los gram negativos. Aquí se cambió en la segunda generación, hay más impacto en los gram negativos y disminución con los gram positivos. Así que en esta segunda generación, como ejemplos que podemos nosotros echar mano de esta segunda generación es cefuroxima acetilo. Cefuroxima acetilo. Esta es una presentación, es un antibiótico de amplio espectro. Aquí esta casa lo presenta como comprimidos, es por vía oral. Por su actividad contra microorganismos anaerobios, se elige a menudo para infecciones dentales, es decir, cuando ya el paciente todavía puede haber casos, se automedicó o no le funcionó por la línea de penicilinas o amoxicilinas normales, bueno, tienes que cambiar porque hay que suponer que no está matando las bacterias anaerobias y entonces por eso vamos a escoger a esta cefuroxima acetilo. Las dosis son muy fácil, de 250 a 500 miligramos 2 veces al día. También es muy fácil las cefalosporinas en ese aspecto con respecto a la primer listado que vimos que había una fluctuación 6 días, 7 días, 10 días, es decir, la frecuencia es mucho más variada y en las cefalosporinas en eso podemos estar estables. Y en niños debe darse la mitad de las dosis de propuestas. Aquí podemos en la segunda generación también mencionar el cefaclor, que aquí podemos mencionar que conserva una buena actividad por vía oral, es más efectivo que los compuestos de primera generación contra influenzae, contra H. E. coli, contra porfiromonas mirabeles y anaerobios hallados en la cavidad bucal. Así que todas esas infecciones que pudieron ser un dolor de cabeza para los odontólogos, que no lo pudimos sacar con la primera opción, o que ya el antecedente que trae el paciente es complicado en cuanto a las penicilinas, nos vamos a ir a las cefalosporinas. ¿Vale la pena el riesgo? Sí, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque no queremos prolongar más una infección dental por los peligros que ustedes ya lo saben. Ahora, tercera generación. Seguimos con cefalosporinas. Aquí cambió un poco la jugada. Ahora, hay menor cubrimiento también de contra gram positivos, mejor énfasis contra las enterobacterias y algunos como pseudomonas. Y esto nos hace que esta tercera generación no se encuentran por vía oral, sino todas son para uso intravenoso, es decir, son para infecciones sumamente complejas. La más usada es la ceftriaxona. Su vida media larga es de 8 horas, es muchísimo tiempo. Uso cada de 12 a 24 horas, una muy buena penetración al sistema nervioso central y el medicamento para el tratamiento de gonorrea, es decir, son infecciones muy fuertes, pues tenemos este ejemplo. Aquí como odontólogos no podríamos decir que nosotros las usamos porque ya son para infecciones sumamente fuertes y en vía intraoral. Pero podemos mencionar que en estas opciones nuevas, como estamos diciendo, todas para uso intravenoso, perdón, y entonces se hizo una bomba de tiempo, una
Cepodopsima proxytileno, así se llama, esta cefalosporina, que, que la hicieron, bueno, dijeron, bueno, no tenemos opción vía oral, bueno, vamos a sacar al mercado una, y es relativamente nueva. Es muy activa contra enterobacterias, estreptococos, y aquí, como odontólogos, nos interesa que nos hayan sacado en esta tercera generación de cefalosporinas una que inhiba al Streptococcus aureus. Y entonces echan volar la memoria de todas las infecciones o de las complejidades de nuestras infecciones que está presente esta bacteria, Streptococcus aureus. Bueno, para esa, este es uno nuevo en el mercado. Se usa principalmente en infecciones respiratorias, infecciones urinarias y de la piel y en partes blandas. ¿Cómo se dosifica vía oral en esta tercera generación de cefalosporinas? Bueno, las dosis 200 miligramos 2 veces por día, máximo puedes prescribirlo hasta 800 miligramos al día. Entonces, no es una contradicción, no pierdan la secuencia. Lo que estoy diciendo es que la tercera generación fue ideada básicamente contra grandes infecciones. Las casas farmacéuticas tratan de siempre tener novedades, siempre buscando en pro de tener más opciones. Recuerden que aquí se maneja mucho marketing y en la necesidad de ver, bueno, todas son para uso intravenoso, pero no habrá algo que pudiera estar más accesible a los pacientes y sacaron este producto, el que les acabo de mencionar. Y a nosotros nos interesa porque algunas complicaciones nos las da Streptococcus aureus y pues ahí están a nuestro alcance. Ahora, en las cefalosporinas de la cuarta generación, aunque su espectro de acción sigue siempre amplio, son muy estables contra la hidrólisis de las beta-lactamasas. Si ustedes están perdiendo en este punto, ¿qué hace la beta-lactamasa? Bueno, tienen que irse a 2 videos atrás, 2 clases atrás, porque ahí se explica ampliamente esto de la acción de la beta-lactamasa, que viene siendo el punto, el criterio decisivo para hacia cuál medicamento es el que yo voy a escoger. Estas cuarta generación de cefalosporinas son muy útiles contra enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Si ustedes se dan dando cuenta, van apareciendo en el tiempo más específicas con otras acciones, las diferentes cefalosporinas, pero la gente, el abuso, las bacterias, las mutaciones, a veces hacen esa resistencia bacteriana que tanto le sacamos la vuelta y entonces por eso sale una generación mejor que es más fuerte o más efectiva contra esta resistencia que se generó en las generaciones anteriores. Para que tengamos un poquito las fechas, recuerden cuándo empezó las cefalosporinas, en el 48, en los 90, en 1990 se desarrolló ya la cuarta generación. Un ejemplo es la cefepima, es activa sobre muchas bacterias resistentes a agentes más antiguos, como lo acabo de decir, inhibe a porfiromonas aeruginosas, Streptococcus aureus, gran potencia, amplio espectro es efectiva en infecciones graves como neumonías bacterianas, intrahospitalarias, bacteremias, septicemias. Entonces, esta sí la vemos intravenosa, una dosis, 1 o 2 gramos cada 8 o 12 horas. Eso ya se prescribe a nivel generalmente hospitalario. Pero pues aquí no quedó, sigue una quinta generación de la cual ya mencionamos. Entonces, en resumen de esto de las cefalosporinas, cuando yo empiezo a entender que voy creando resistencia al estar recetando lo mismo o el paciente ir consumiendo con odontólogos de muy baja expertise, es decir, que manejan muy poco la farmacia, con recursos muy básicos, esto va generando generaciones de pacientes resistentes y yo tengo que ir sacando vueltas y opciones. Entonces, para esto las cefalosporinas fueron explorando de menos a más y como ustedes lo saben, ya lo repasamos, cómo van hacia positivos, negativos menor y luego
se fue cambiando esta dinámica. Estos son algunas de las gérmenes sensibles en la primera generación, en la segunda generación, y la cuarta generación es similar a la tercera, pero con algunas modificaciones por estos trabajos de laboratorio. Entonces, los efectos secundarios de las cefalosporinas, muy similares como las penicilinas, pueden ser alergias, toxicodermia, un shock anafiláctico, una reacción cruzada con penicilinas del 1 al 20%, granulocitopenia, problemas en coagulación, sangrado y reacción tipo disulfiram. Todos estos son efectos secundarios que el PLM o el diccionario de farmacia te lo va presentando, pero es bueno traerlo siempre a la mesa, que los riesgos constantes que uno tiene que tomar en cuenta son esas reacciones que nadie desea tener en sus pacientes, pero debemos de tenerlas presentes. Entonces, como a manera de resumen de esta primera familia de cefalosporinas, en infecciones dentales son una alternativa a las penicilinas o a la amoxicilina, con pacientes que presentan erupciones cutáneas, otras reacciones alérgicas menores. Obviamente, cuando una persona no sabe que es alérgica a la penicilina, pues toma su dosificación y en la mayoría de los casos empieza a sentir hinchazón, sentir pequeñas erupciones cutáneas, se sospecha que es una alergia, y entonces allí empezamos a ver opciones. Esta es una, las cefalosporinas. Por eso tenemos que tenerlas frescas en nuestra memoria. En odontología, solo se indican cefalosporinas orales de primera, segunda generación, y en la generación donde están las Streptococcus aureus, también pudiéramos considerarlo, pero en el grosor de las opciones, básicamente nosotros vamos a usar primera y segunda generación de cefalosporinas. Así que, muchachos, cuando vean un absceso como el que estamos viendo, ya empecemos en nuestra cabeza. ¿Qué opciones tiene? Penicilinas, amoxicilina, y si no, y si es alérgico, bueno, nos vamos a ir opción B, opción C, etcétera. Hagan cuadros sinópticos para ir ordenando en su cabeza todas estas diferentes posibilidades, cuadros sinópticos o cuadros como de variables, donde se van acomodando las diferentes opciones que podemos tener ante el mismo proceso infeccioso. Ahora, la cefalexina, aquí le falta una A, y cefadroxilo son alternativas de la amoxicilina en la profilaxis de infección de las heridas y de endocarditis posterior a una cirugía odontológica en pacientes predispuestos. Son buenas opciones. Yo les recomiendo que tengan muy presente las posibilidades económicas del paciente, y sobre todo empápense a cuánto está los medicamentos donde van a empezar a trabajar. Es un ejercicio que todos debiésemos hacer. Yo una vez, yo trabajo en un área donde hay ciertos hospitales alrededor, y una vez fue un agente de medicina hablando en maravillas de un medicamento que tenía enjuagues bucales como anexos a la terapia, y pues la verdad estaba muy buena la opción. Leí las hojas que te dan, las fichas del medicamento, y a la menor oportunidad yo quise recetarlo al paciente que yo consideraba que era candidato para empezar a usar esos nuevos productos, que realmente era muy buena opción. Pero el paciente salió de consulta, como les digo, es un área hospitalaria, entonces hay muchas farmacias diferentes. Se fue de una por una, era un paciente muy disciplinado, muy metódico, no fue descuidado de que no lo encontró, y regresa muy asustado a mi consultorio y dice: oiga, no lo encuentran por ningún lado. O sea,
esto que me recetó no está por ningún lado. Así que hay que dar un trabajo de campo. A veces las farmacias no logran colocar por alguna situación estos medicamentos y entonces yo les recomiendo hacer algo que, que creo que va a ser muy positivo. Cuando estén en su servicio social o ya trabajando en un consultorio, vayan a las farmacias más cercanas, empápense de cuáles son los antibióticos y en este listado básico que vamos a manejar, si manejan todos, cuál es su costo, porque no vayan a hacer una receta como me pasó a mí y yo pensaba que si había ido el muchacho de la farmacia de esa casa farmacéutica, significaba que el producto ya estaba pues alrededor de esa área y sobre todo hospitalaria y no fue así. Así que hay que checar muy bien y sobre todo en el caso de las cefalosporinas por el costo y porque como es un área muy dinámica, puede ser que salgan nuevas cefalosporinas y nos cambien un poco las fórmulas. Así que ese es muy buen ejercicio. Rápidamente dejamos atrás las cefalosporinas y nos vamos a otra familia. ¿Qué pasaría, muchachos, cuando no funciona nada? No funcionan las familias penicilínicas, no funcionan las cefalosporinas y tú tienes que subir la apuesta a tratar de combatir esa infección. Bueno, vamos a conocer esta tercera opción, como poder ponerlo de esta manera, son los carbapenémicos y monobactámicos. Aquí tenemos las dos opciones. Se distribuye en casi todos los tejidos, son amplio espectro, se excreta por vía renal, muy parecido a las penicilinas. Su espectro es el más amplio de todos los beta-lactámicos. Este es el nombre comercial, imipenem. Se administra por vía intravenosa y en infecciones intrahospitalarias graves. Cuando un paciente ya está muy complicado, que ya no, vía oral no lo es, que ya se le administraron estas opciones que mencioné, bueno, nos vamos a ir con los carbapenémicos. Y el Axtreonam se administra por vía intravenosa, se excreta por la orina. Su espectro abarca numerosas bacterias anaerobias, y gram negativas, eficaz en infecciones respiratorias, urinarias, abdominales, piel y músculo esqueléticas, que ahí pudiéramos nosotros tener una ventana de acción, sobre todo cuando hay procesos donde ya está el hueso muy comprometido o con el músculo. En esas afecciones pudiéramos considerar a estas opciones. Así que el espectro antimicrobiano es muy similar a los betalactámicos, incluyendo bacterias resistentes a aminoglucósidos. Recuerden cuáles son las familias de los aminoglucósidos y de las cefalosporinas de las cuales acabo de hablar. Los aminoglucósidos están mencionados en el video anterior. Ahora, esta opción de carbapenémicos es una excelente efectividad contra la mayoría de los microorganismos aerobios y anaerobios positivos y negativos, sobre todo los gram negativos que son los más difíciles y es ineficaz con cierta clase de estafilococcus, clamidias y micoplasmas. Pero es una opción hospitalaria, como lo repito, o cuando ya el paciente está muy comprometido, mucosa, músculo, hueso. Estas son palabras ya mayores, pero son buenas opciones. Ahora, no se absorbe vía oral. La vida media es de 1 hora y distribución adecuada en todos los tejidos y líquidos, parecida a, podemos decir así, por eso lo puse en este orden, a las cefalosporinas de tercera generación, excepto que no tiene acción en el líquido cefalorraquídeo. Y su eliminación es vía renal por filtración glomerular y en orina se recupera el 70% del fármaco activo, es decir, se excreta ampliamente por la orina. Ahora, las indicaciones terapéuticas, como ya lo dije, el tratamiento empírico es de infecciones graves en pacientes hospitalizados,
en bacterias resistentes a penicilinas. Cuando ya no hizo ni siquiera las cefalosporinas de tercera generación, pues nos vamos con estas opciones. También se da en infecciones urinarias que no responden a la terapia convencional o una neumonía nosocomial o infecciones intraabdominales y pélvicas. Si ustedes se dan cuenta, y aquí es lo que quiero que se queden, cuando no funcionan las penicilinas, hay opciones. Las cefalosporinas con todas sus generaciones nos abrieron otra gama de opciones, pero hay bacterias a veces tan resistentes o los cuadros clínicos se presentaron tan fallidamente por antecedentes clínicos de nuestros pacientes que nos vamos a ir a otro escaloncito más para poder llegar a controlar infecciones a este tipo de pacientes. Ahora, en los usos clínicos son muy variados. Yo solamente quiero que nos concentremos. ¿Qué pasaría si una infección dental se va al torrente sanguíneo? Eso es de lo más peligroso porque peligra la vida del paciente. Y entonces, a un proceso así como un proceso de septicemia, bueno, pues es rápido, grandes dosis de medicamentos como estos. La bacteremia es toda infección grave que provoca invasión hematógena por bacterias como en sepsis, de foco desconocido, infecciones intrahospitalarias por gérmenes multiresistentes, y ahí es donde se dan los carbapenémicos. O una neumonía, se recomiendan neumonías muy severas, allí también, o infecciones urinarias complicadas, neutropenia febril, o infecciones intraabdominales, y aquí empezamos a ver nuestra posible campo, la osteomielitis, luego de la identificación de gérmenes intrahospitalarios sensibles al carbapénico. Esta es una opción. Nosotros generalmente no la administramos de primera opción, pero ya cuando no tenemos más opciones, esta es lo que se pudiera presentar. En el caso de una meningitis causadas por patógenos resistentes o precaución como estas imipenem y las infecciones de piel y tejidos blandos graves causadas por esta flora. En resumen, los usos clínicos de estos pudiéramos verlo, nuestra opción aquí en una osteomielitis o en una bacteremia. Allí el odontólogo pudiera estar comprometido su selección de penicilinas no funcionaron, cefalosporinas no funcionaron, y entonces por estas situaciones podríamos verlos. Si se dan cuenta, casi todas son las vías es intravenosa o intramuscular. Eso es lo que quiero que vean. No nos vamos a aprender esto, pero sí que esta opción es intramuscular e intravenosa. Las dosificaciones pudieran variar, pero es bueno que ustedes lo sepan porque hay opciones hospitalarias y nosotros debemos estar conscientes de las posibilidades de los antibióticos. Entre las interacciones medicamentosas, los carbapenémicos tienen acción sinérgica a los aminoglucósidos, con los glucopéptidos también y la rifampicina. No se recomienda la combinación con otros beta-lactámicos porque son inductores de las beta-lactamasas, es decir, hay una competencia que nosotros no queremos y puede contraindicaciones pues, a los alérgicos o a los insuficiencia renal. Recuerden que el 70% se excreta por orina y si el paciente no está bien de esta vía de excreción, pues va a provocar alta toxicidad. Les recomiendo entonces que esto que les estoy diciendo, sinergia, aminoglucósidos, macrólidos, todo, vayan anotando a qué me estoy refiriendo porque yo no la voy a estar repitiendo en cada clase. Se supone que ustedes en cada clase toman apuntes, hacen repasos, van al libro de texto, ya tienen un antecedente, etcétera. Entonces,
vayan despejando las dudas que les vayan surgiendo a través de esos recursos y obviamente si tienen alguna duda en específica, pues estoy abierta a poderles apoyar. Vamos a otra familia, no que nos vayamos a ir a todas estas medicamentos, pero son medicamentos que el odontólogo también utiliza y se llaman macrólidos. Reciben este nombre macro por tener una estructura química bastante compleja, es una molécula grande con un anillo lactona macrocíclico que está unido a dos azúcares o azúcares. Si ustedes no sé si alguno tenga el antecedente, pero dentro de la familia de los macrólidos, aquí está mencionado eritromicina, citromicina, claritromicina y muchos más. Casi todos acaban en micina. Bueno, no todos los vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar al menos estos tres. Eritromicina, acitromicina y claritromicina. ¿Qué son? ¿Cómo actúan? ¿Qué esperamos de él? ¿Y cuál es la diferencia con los anteriores que hemos visto de los antibióticos? Bueno, empecemos a entender que los macrólidos constituyen un grupo de antibióticos que desempeñan un importante papel en el tratamiento de estas diferentes enfermedades de carácter infeccioso. Son también bastante antiguos. Se emplearon, se sintetizaron por primera vez en 1952 con la introducción de la eritromicina, que era un compuesto prototipo de esta clase. Y actualmente los macrólidos representan el 10 al 15% de todos los antibióticos orales existentes en el mercado. Es un número, pues no muy alto, pero tampoco se desprecia. Tiene su lugar, no ha sido desplazado, no es la primera opción, pero aquí encontraremos de que según su estructura clínica, el de 14 átomos, la eritromicina, la claritromicina, que son las que más usamos nosotros, y el de 15 átomos, la acitromicina, que también lo pudiéramos usar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los macrólidos? Bueno, el mecanismo de acción es que inhibe la síntesis proteica de las bacterias por unión a la subunidad 50S del ribosoma. Es un efecto bacteriostático, dependiendo de la osificación, vuelve a ser bactericida. Penetración por difusión pasiva, es decir, que no poncha la bacteria, sino que va entrando poco a poco dentro de la misma y va hacia los ribosomas y de ahí es su medio de ataque. La concentración intracelular es más para gram positivos, es efecto post-antibiótico variable y los macrólidos más utilizados dentro de nuestro mundo de la odontología son la eritromicina y la acitromicina. Esta es la presentación. Vamos a hablar brevemente de ellos. Muchachos, cuando tenemos alguien alérgico a la penicilina, opciones. ¿Cuál es la opción? Fíjense, esto es importante. Ya vimos que las cefalosporímanas pudieran ayudarnos en ese aspecto, pero la eritromicina es el fármaco, esto es pregunta de examen segura, es el fármaco de primera elección para tratar infecciones en donde estaría indicada la penicilina, pero pues está alérgico el paciente, es decir, hipersensibilidad, no se administra. Entonces, es el fármaco de primera elección para tratar infecciones después de la penicilina. Derivados de la eritromicina son la claritromicina y la acitromicina. Son de la misma familia. Se distribuye muy bien en los tejidos, menos en el encéfalo. En la lactancia se excreta parcialmente por leche materna. Su actividad puede ser bacteriostática o bactericida, dependiendo de la concentración y sobre qué microorganismos requiere actuar. La eritromicina y claritromicina tienen el mismo espectro que la penicilina G. La acitromicina es menos activa sobre estreptococos y estafilococos. Es decir,
son muy parecidos, la eritromicina y claritromicina, a las penicilinas, por eso es una buena opción. ¿Y por qué migramos de una familia a otra? Por alergia, si lo determina el paciente. La eritromicina es bien importante que sepamos cómo se administra. Vía oral se ingiere 1 o 2 horas después de los alimentos. Es bien importante que el estómago del paciente no esté en ayunas, o sea, que ya haya cierta actividad. ¿Por qué? Porque son medicamentos fuertes. Si hay molestias, ingiere con ellos, es menos estable, en menos ácido. Por eso se espera que ya no esté la comida ahí presente. Pero, ¿por qué? Porque es una molécula algo inestable. Es menos estable en medio ácido que la citromicina y la claritromicina. La eritromicina es menos estable. Las indicaciones son infecciones de las vías respiratorias superiores, de moderadas a severas, vías respiratorias bajas, infecciones en piel y mucosas de leve a moderadas. Pero no hay pierde. Si nosotros recordamos para qué son las penicilinas, bueno, es la misma acción, el mismo efecto, pero cambiado a eritromicina. ¿Cómo lo vamos a dosificar? ¿Cuál es la posología? Bueno, de 250 a 500 miligramos, 4 veces al día, sin extender la dosis más de 10 días. Puede ser 5, puede ser 7. Tú ya vas guiando tu cuadro clínico dependiendo del paciente. Aquí debe ser el paciente bastante específico, que son 4 veces al día y que no interrumpa el ciclo que tú le propones. Obviamente, con esta recomendación, no pasar de 10 días, pero que no sea mucho menos, porque va a estar tomando esas 4 tabletas al día. Entonces, debe ser bastante disciplinado. Y se puede duplicar la dosis en infecciones severas. Entonces, reiterando, tabletas podemos encontrar de 500 miligramos. También está en la presentación de suspensiones de 250 miligramos o 5 mililitros, cada 6 horas o 500 miligramos cada 12 horas, dependiendo de la casa farmacéutica. Por eso tenemos estas ventanas de opciones y pudiera cambiar de una diapositiva a otra, porque las casas comerciales nos dan las sugerencias dependiendo de cómo ellos la crearon. Así que esta información la tenemos que reiterar, pero ya llevamos una base, más o menos cómo se presenta la eritromicina, que son muy frecuentes. Y pues pacientes, ¿a quién se les da? A los pacientes alérgicos a la penicilina, como ya lo mencioné: endocarditis, faringitis, bronquitis. Contraindicaciones: hipersensibilidad a la eritromicina o pacientes con enfermedad hepática. Y las reacciones adversas, pues las más frecuentes son las gastrointestinales: dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, urticaria, erupciones cutáneas y fiebre. Pasemos ahora a la acitromicina. Estamos dentro de estos macrólidos, y la acitromicina se administra en dosis de 1 vez al día, por periodos cortos de 3 a 4 días por vía oral. Aquí ya empezamos a entender la gran diferencia entre la eritromicina y la acitromicina. Es la frecuencia. Es decir, 1 vez al día por periodos cortos. No favorece las interacciones con otros medicamentos, como lo hacen la eritromicina y la claritromicina. Y no se puede tomar con antiácidos, se puede tomar con o sin alimentos. Este es un poco más flexible. Eleva el nivel plasmático de las benzodiazepinas. Es decir, es una interacción que ya nos lo está diciendo las casas farmacéuticas. Indicada en enfermedad pulmonar alta, es una opción de las eritromicinas, pero podemos tomar para nuestra trinchera. Hay tabletas de 500 miligramos o suspensión de 5 mililitros. Los adultos, dosis única para el primer día, y 250 miligramos hasta el 5.º día. Pudiera ser. Es decir, la dosificación varía
En los niños mayores de 6 años son 10 miligramos por kilogramo vía oral, dosis única el primer día, y luego 5 miligramos por kilo hasta el quinto día. Es importante que vean la diferencia, como dentro de los mismos macrólidos, de la eritromicina a esta, la frecuencia es sumamente diferente. Unos son más sensibles a otros en ciertos aspectos, unos son más inestables a otros. Entonces, cuando nosotros vamos anexando familias y familias de fármacos, bueno, aparte de, yo les invito a repasar mucho, es tener muy buenos apuntes, porque ahí es donde vamos a consolidar nuestro conocimiento de cuáles son las diferencias pequeñas, a veces tan pequeñas, entre eritromicina, acitromicina. Ya estamos viendo, a veces el efecto es el mismo, pero las dosificaciones, los tiempos, las indicaciones, la simbiosis pudieran cambiar. Y si tienes unos buenos apuntes, yo creo que se queda mejor. Entonces, ¿para qué se le da citromicina a los pacientes? Bueno, en las otitis medias agudas, infección del tracto respiratorio superior y contraindicaciones, hipersensibilidad a la citromicina u otros macrólidos y reacciones adversas, pues ustedes ya saben más o menos, náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal. Aquí está la presentación de la citromicina. Este es para pacientes que no son tan disciplinados, porque la dosis inicial es la fuerte y las demás la vas bajando, son buenas opciones. Y en el caso de los macrólidos, para cerrar esta familia, las claritromicinas tienen una mayor estabilidad, administrado por vía oral, eficaz en sinusitis maxilar aguda, es decir, cuando ya hay una infección en senos. ¿Cuánto se dosifica? 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Aquí es importante tomar en cuenta esta observación, puede potencializar los efectos de los anticoagulantes como cualquier otro macrólido. Entonces, la claritromicina se presenta en tabletas de 250 miligramos, puede ser 500 miligramos, la suspensión 5 mililitros, y se da 250 miligramos o 500, dependiendo de la dosis que deseas, por cada 12 horas. Y los niños, pues aquí está la dosificación, y entonces son infecciones de vías respiratorias, infecciones de vías respiratorias altas y bajas, infecciones de piel y tejidos blandos como foliculitis, celulitis, erisipela. Entonces, básicamente, lo que pudiéramos mencionar son todos estos macrólidos tienen esos efectos y esas opciones que tanto buscamos. Aquí les puse una pregunta que me parece muy interesante, porque lejos de estarnos llenando de familias y de opciones y de buenos apuntes y de estar repasando el libro, habríamos que parar un poco y preguntarnos, bueno, yo aquí tengo un absceso periapical que fue diseminándose vía ósea, complicando. ¿Qué antibiótico puede penetrar bien a los abscesos? Que vaya y que me pegue en todas las bacterias que se me están diseminando. Bueno, para eso vamos a hablar ahora de la clindamicina. La clindamicina también es un antibiótico, no es muy barato, es un derivado semisintético de esta familia llamada lincosamidas. Fue la primera que se descubrió de esta familia, con espectro similar pero más activa, pero por lo que relevó el uso de la lincomicina en odontología. La clinda es muy recetada, también es carita. Ahorita no tengo la referencia, pero busquen, actualicen cuánto está. Debido a su amplio espectro y efectividad, se ha usado indiscriminadamente
provocando una resistencia bacteriana, pero generalmente se da para abscesos dentales, pero cuando esta posología, es decir, las dosis, las damos mal, la interrumpe el paciente, no entendió o fue generando una resistencia bacteriana, pues algo tan bueno como esto, que fue diseñado con una buena opción, pues no es efectivo o tan efectivo en nuestros pacientes. Las clindamicinas es bacteriostática, pero se vuelve bactericida a altas concentraciones o cuando actúa sobre organismos sensibles. Se puede administrar por vía oral junto con los alimentos y en infecciones graves se administra vía intravenosa o intramuscular. Se concentra bien en todos los tejidos, pero más en bilis, orina y tejido óseo. La clindamicina penetra bien los abscesos, por lo que su uso en el tratamiento de celulitis de origen periapical, apical o periodontal es eficaz. Se utiliza como profilaxis en cirugías de cabeza y cuello y altera la flora intestinal, es altamente tóxica. ¿Por qué? Porque tiene que ser bastante efectiva para llegar a un absceso, romperlo y darle guerra a todas esas bacterias que están juntas, por eso es tóxica. Entonces es importante que sepamos, tengo un absceso muy complicado, aquí está, clindamicina. ¿Cómo lo voy a dosificar? Bueno, hay presentaciones diversas, pero generalmente la clindamicina la encontraremos en cápsulas de 300 miligramos o en el caso de las intravenosas o intramusculares, más bien, ampolletas de 300, 600 y 900 miligramos. Y la dosis diaria recomendada es 600 a 1200 miligramos solo en infecciones severas. Es decir, 2 veces, si son 2 cápsulas, para llegar a este punto serán 2 cápsulas o 4 cápsulas al día, 4 veces al día. Quiero hacer un resumen. Recuerden, absceso, clindamicina. Pero hay muchos resúmenes de tratamientos. Esto lo hacemos mucho en 10º, pero yo quisiera que ya llevaran el entrenamiento. Si tengo un absceso periapical, más o menos familiarizarme qué microorganismos estoy tratando de erradicar. Aquí tenemos. ¿Y qué opciones terapéuticas tengo? Tratemos de hacer ese ejercicio constantemente. Tengo un absceso periapical. ¿Qué microorganismos me voy a encontrar allí? Porfiromonas, gingivalis, Streptococcus viridans, Prevotella, Prevotella oralis o melangonogénica, etcétera. ¿Y qué opciones terapéuticas tengo? Primero hay que ponchar eso, un drenaje quirúrgico y antimicrobianos por vía oral. ¿Como cuáles antimicrobianos? Amoxicilina, ácido clavulánico, clindamicina son buenas opciones. Oye, tengo una gingivitis. Bueno, ¿qué microorganismos están allí complicándome? Campylobacter, actinomyces, treponemas, prebotelas, etcétera. La gingivitis ustedes la van a tener. ¿Qué opciones terapéuticas? Bueno, la clorexidina tópica o en colutorios, que hablaremos más de la clorexidina más adelante la retomaremos. La clindamicina, hay geles tópicos y otros antimicrobianos por vía oral, amoxicilina, ácido clavulánico y metronidazol, del cual vamos a hablar en un momento más. O algo también muy común, infección de espacios aponeuróticos profundos de la cara y cuello. Tenemos otros microorganismos involucrados. ¿Y qué se hace? Bueno, pues drenaje quirúrgico, debridación, antimicrobianos parenterales, clindamicinas, ampicilinas con sulbactam, metronidazol y penicilina G cristalínica. Estas opciones terapéuticas las tenemos que familiarizar. Eh, yo noto mucho la diferencia en 10º hago mucho esto. Pongo casos clínicos y les digo, vamos, adelante. ¿Qué opciones terapéuticas le das a un paciente con estas características? Diabético, obeso,
mujer embarazada o lactante, etcétera, etcétera. Y entonces yo veo que los que desarrollaron mucho estas opciones terapéuticas, lo hacen muy rápido. Es decir, empiezan las opciones a fluir, a fluir. Y hay gente que está muy apretada en cuanto a sus opciones. Yo espero de ustedes que manejen con seguridad no solamente la parte farmacéutica, que es muy importante, sino que empecemos a meter colutorios, como en este caso, gingivitis, tengo un colutorio de clorhexidina. Aparte la clindamicina hay en formato tópico, pero también lo voy a dar tomado, pero también a veces tengo que hacer drenajes quirúrgicos de tartrajes, curetajes, etcétera, etcétera. Que empiecen a ver todas las opciones que tengan. Eso lo da la práctica, pero también ustedes autorregúlense, es decir, den más, profundicen más, estudien muchos casos clínicos, participen en foros en el internet para ir desarrollando. Y ya cuando yo los vea, algunos de ustedes en décimo, esto lo pueden hacer mucho más fluido. Vamos a hablar de tetraciclinas. No sé si han escuchado algo de ellas. Las tetraciclinas fueron satanizadas, es decir, negativamente, ampliamente negativamente, pero tienen su lugar de ser. Se administran por vía oral, las que mejor se absorben son con alimentos. Vamos a hablar genéricamente. Los productos lácteos, sales de calcio, magnesio y zinc disminuyen su absorción. Entonces, tetraciclinas con leche o yogur, no. Sales de calcio, no. Multivitamínicos que tienen magnesio, hierro y zinc, no. Hay que estar muy claros en esto. Se distribuyen bien en todos los tejidos, pero aquí es lo importante para nosotros. Se excretan por saliva. Y entonces, cuando tenemos procesos periodontales o gingivales que queremos darle a esas bacterias anaerobias que están presentes y que nos están provocando estos problemas, pues no hay como las tetraciclinas. Pero también se excretan por líquido sinovial, piel y pleura. Son antibióticos de amplio espectro y en la odontología se usa la antibioterápica o antibioterapia local en pomadas que se colocan en bolsas periodontales, pero también vía oral tomado. Son útiles también como sustitutos de penicilinas cuando se es alérgico a ellas. Entonces tenemos alérgico a penicilina, pues una eritromicina. Alérgico a penicilina, pues una cefalosporina. Alérgico a la penicilina, pues una tetraciclina. Si se dan cuenta, ya estamos anexando más y más y más. Y ojalá que ustedes puedan, yo les estoy haciendo esta clase, esta sesión, para que puedan tener eh, eh, cada vez más familiarizados las opciones que van a nuestro campo odontológico. Entonces, se debe evitar usar en mujeres embarazadas y en niños menores de 8 años. Son bacteriostáticas. La absorción se da en estómago y duodeno y yeyuno. La distribución, pues como ya les dije, dónde va, la excreción riñón y heces, y la biotransformación se da en hígado. Ahora, ¿para qué se indican las tetraciclinas? Básicamente, no, para las personas que tienen problemas como acné, cólera, neumonía, sinusitis, bronquitis, salmonea, gonorrea, sífilis, pero en nuestro campo, para todos los procesos periodontales o gingivitis ulcerativas o las aftas. ¿Por qué? Porque su excreción va por saliva. Contraindicaciones: no consumir lácteos, que son los quelatos, cuando hay una insuficiencia renal, porque casi todas las tetraciclinas, excepto la doxicilina, no se excretan por ahí. Y en el embarazo, porque durante el desarrollo dental, en la segunda mitad del embarazo, la lactancia en niños menores pueden causar estos colores o decoloración permanente de los dientes. Entonces los dientes adoptan un color gris parduzco a amarillento, debido a que se concentra en tejido óseo y se conjunta con el calcio en la conformación del diente. Aquí les estoy presentando esta coloración
diferente. Y fíjense cómo va degradado el uso excesivo de tetraciclinas. Tiene su lugar. Yo creo que cuando vean perio, van a agarrar un poquito más de experiencia, pero siguen teniendo su lugar. No significa que ya me lo estoy tomando y ya me está pintando los dientes. No, pero sigue siendo una opción. En el caso de las presentaciones farmacológicas más comunes con uso odontológico son la doxicilina. Tabletas de 200 miligramos o de 100 miligramos o de 50 miligramos, tenemos varias opciones. El adulto o niño, 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. Los niños cambian un poco el esquema de dosificación recomendado para niños con peso de 50 gramos o menos, de 4 miligramos por kilogramo de peso. Y pues hay cápsulas de 50 cápsulas, de 14, de 20, dependiendo. Pero esta es una guía que tenemos que rectificar o checar dependiendo de la casa farmacéutica. Así que en este ramo, la doxicilina, pues es para cápsulas de 50 a 100 miligramos. Ya vimos la dosificación. Aquí lo rectificamos. La doxicilina en cápsulas de 50 y 100 miligramos para indicaciones para infecciones en piel causadas por Staphylococcus aureus, pero algo que nos debe interesar mucho es para las periodontitis recurrentes, cuando no puedes controlar un cuadro periodontal complejo. Aquí está la doxicilina. Y la dosis usual de doxicilina son 200 miligramos el primer día de tratamiento, administrada como 100 miligramos cada 12 horas o 50 miligramos cada 6 horas, seguida por una dosis de mantenimiento de 100 miligramos al día. La dosis de mantenimiento puede administrarse cada 12 horas al día, como 50 miligramos cada 12 horas. Está bastante interesante, solamente es cuestión de repasar. Puede tener un sinergismo, es decir, se potencializa con cefalosporinas y con streptomicina, de la cual vamos a hablar en una sección futura, y antagonismo con los quelatos o los productos lácteos. Para finalizar, tenemos el metronidazol. Es útil en el tratamiento de abscesos difusos. Fíjense, cuando tenemos un absceso bastante agresivo, clindamicina. Esa es nuestra primera opción. Pero cuando nuestro absceso es difuso, de origen dental y periodontal, se prescribe junto con amoxicilina el metronidazol. Es decir, ya podemos hacer combinaciones. Amoxicilina más metronidazol. ¿Para qué? Para abscesos difusos o que no están bien circunscritos, le damos metronidazol. Ambos fármacos se administran en dosis de 500 miligramos cada 8 horas, es decir, 3 veces al día por 7 días. Otra vez, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Entonces, su empleo es eficaz sobre el tratamiento de gingivitis ulceronecrosante y lesiones periodontales. Efectos adversos pudiera ser, algunos pacientes manifiestan un sabor como a moneda, como metálico, serostomía, náuseas, vómito, diarrea. Además puede causar candidiasis, que se manifiesta con lengua saburrada, glositis, estomatitis. ¿Por qué? Porque son muy pesados estos medicamentos metronidazol, pero tienen su lugar y tienen su dosificación. Estamos viendo los efectos que pueda provocar. Entonces, el metronidazol en combinación con la amoxicilina proporciona un efecto sinérgico de gran utilidad en el tratamiento de celulitis de origen apical y periodontal. Tiene su lugar. Aquí tenemos el Flagyl, es uno de los metronidazole más comunes.
Está por la casa Aventis y aquí está otra casa que también lo maneja con sus 500 miligramos. Entonces, el metronidazol administrado en forma sistémica controla la formación de placa subgingival, el desarrollo de espiroquetas y formas móviles, como así también la inhibición de anaerobios, lo que reduce clínicamente la gingivitis y previene la periodontitis. En todos estos abscesos difusos, sin no estar periapicales, metronidazol es nuestra primera opción. Aquí está un poquito difuso, pero es el más claro de los cuadros que me encontré. Si tú tienes una enfermedad llamada periodontitis juvenil localizada, es metronidazol o metronidazol más amoxicilina. Fíjense, 250 miligramos cada 8 horas por 7 días. Y cuando le administro a esta misma enfermedad la amoxicilina, es 250 miligramos más 375 de amoxicilina cada 8 horas por 7 días. Es decir, es más efectivo porque se hacen amigos y nos llevan a una mejor solución del problema. Y en la periodontitis refractaria del adulto, refractaria significa que como recurrente, podemos tener las siguientes opciones. Metronidazol igual 250 miligramos cada 8 horas por 7 días, o la amoxicilina más ácido clavulónico o metronidazol más amoxicilina en estas frecuencias. Amoxicilina más ácido clavulánico solamente es igual la dosis, pero por 14 días. Si se dan cuenta, se va mucho más días. Y lo que queremos es que el paciente no esté tome y tome y tome tanto medicamento. Por eso hay que buscar las opciones que son más efectivas, las que sean fuertes en el sentido de controladas, pero que no el paciente esté tomando tanto medicamento. Por eso la mejor opción es esta. Metronidazol más amoxicilina por cada 8 horas por 7 días. Ahora, en resumen de todo lo que vemos en estas primeras dos listados. No son los únicos penicilinas, pero aquí en esta investigación me encontré cómo las diferentes penicilinas, amoxicilinas, la amoxicilina con ácido clavulánico, la doxicilina, que es de las familias de las tetras, la clindamicina, el metronidazol o los macrólidos, cómo van siendo selectivos en positivo o negativo a las diferentes bacterias, a las positivas negativas, etcétera. Pero lo más interesante de este estudio es que nosotros le echemos un vistazo, que si tenemos una gingivitis, el fármaco de elección, una gingivitis marginal, va a ser una clorexidina, ya sea tópica, un colutorio. Si es una gingivitis más compleja, por ejemplo, una guna o una gingivitis ulcerativa necrotizante, nuestra primera opción será amoxicilina, ácido clavulánico o amoxicilina más metronidazol más clorexidina, que es el colutorio. O otra opción es clindamicina más clorexidina, que es el colutorio. ¿Se fijan las diferentes opciones que tenemos? Y eso es lo que yo quisiera que nos propusiéramos en estas semanas de tenerlo un poco más desarrollado. Opción 1, opción 2, opción 3, ¿qué es lo que puedo tener? Ahora, continuemos. En una periodontitis crónica, primera opción, una amoxicilina, ácido clavulánico o metronidazol más clorexidina. Ambas son buenas. Y una alternativa es una clindamicina o doxicilina más clorexidina. Sí se ven que son muy interesantes las opciones. No es imposible, tampoco es muy, muy profundo. Es solamente, yo siento que es tener más seguridad, estudiar muy bien cada grupo, traté de ser muy, muy selectiva. Yo confío que ustedes ya tienen el antecedente de haberle echado un vistazo o varios vistazos el capítulo que les estoy recomendando del libro y vamos haciendo estos ejercicios. Por ejemplo,
una peritonitis agresiva, ¿qué opciones tengo? Amoxicilina con ácido clavulánico, o metronidazol, o doxicilina oral más clorhexidina. Como opción o alternativa, clindamicina o acitromicina o claritromicina, si se dan cuenta. Una pulpitis aguda, pues le doy una amoxicilina más ácido clavulánico y como alternativa, clindamicina o acitromicina o claritromicina. Esto va a ser para los abscesos periapicales, para los abscesos periodontales y para la pericoronitis. Espero que, aunque en esta sesión tratamos de abarcar muchas familias, no son todas, obviamente muchas más, pero son las que más tienen que ver con nuestra práctica privada. Así que espero que se entusiasmen en tratar de conocer más y más, hacer estos ejercicios y aprenderse este tipo de cuadritos. Primera opción, segunda opción, veo casos clínicos. La práctica clínica nos va a dar mucha experiencia, pero la lectura también nos va a dar mucha experiencia. Tengan un libro de pato, tengan un libro de medicina interna, no sé, no acostumbren a su mente a usar las 3 opciones o las 2 opciones más seguras o una opción nada más, sino que traten de adentrarse, tapen las alternativas, autopregúntense todos los recursos que les funcionarán y espero que tengamos un buen desempeño en clínica con mucha seguridad.